Audio Jungle. Audio Jungle. Que es esencialmente fundamental para que puedan comprender ustedes dónde se ubican los archivos de oficina. La archivística está enmarcada dentro de una teoría general que estudia los aspectos generales, teóricos y prácticos, la tipología, la organización, origen, funcionamiento, planificación, etcétera, de los archivos y el tratamiento de sus fondos. ¿A qué llamamos tratamiento de sus fondos? Llamamos a la correcta administración que hacemos de los documentos producidos por las instituciones. En ese sentido, la archivística estudia también los documentos, considerándolos como un conjunto organizado y estructurado que refleja el funcionamiento de una institución. Como pueden ver ustedes, todo lo que se haga dentro del archivo debe estar enmarcado en normas, en reglamentos y sobre todo en base o sobre la base de los principios archivísticos. Ustedes tenían la consigna de tener a la mano las diapositivas, puesto que no me permiten compartir pantalla. Así que les voy a pedir que tengan ustedes a la mano visualmente sus diapositivas. Estamos hablando de los principios archivísticos. ¿Cuáles son esos principios archivísticos? Ya se le ha dado autorización para poder compartir, puede compartir pantalla. Sí, estoy viendo eso. Por favor, desconecten sus micrófonos. Se está acoplando el sonido. Gracias. Bien. Están viendo la pantalla ya ustedes. ¿Cuáles son esos principios? Cuando hablamos de principios, hablamos de aspectos que debemos respetar. Son principios fundamentales. Son criterios o normas aceptados universalmente en Bolivia y en cualquier parte del mundo. En estos principios se conocemos como la base de la archivística al documento. El documento es parte de un todo. ¿Recuerdan ustedes que hablamos del fondo? El fondo documental es eso. Es la sumatoria de todos los documentos que produce una institución en el cumplimiento de sus funciones. Estos documentos, esta base de la archivística, se organiza en expedientes y estos expedientes forman una serie documental. El conjunto de series documentales forma una sección de archivo y el conjunto de secciones de archivo forma un fondo documental. El primer principio que tenemos que conocer es el principio de origen o el principio de procedencia. Por favor, tienen que desactivar sus micrófonos. Se está acoplando el sonido. Este principio de respeto al origen o la procedencia de los fondos es esencial, puesto que tenemos que comprender que los documentos se producen de manera natural día a día
en todas las instituciones. Estas instituciones se conocen como productores de documentación. Estos documentos pasan desde la oficina que genera un acto administrativo en forma de un testimonio documental, y con el tiempo estos se organizan en el archivo. El primer archivo que tenemos es el archivo de gestión, pero hay otros archivos más, como lo vamos a ver. Este principio señala que los documentos producidos por una institución no deben ni pueden mezclarse con los documentos producidos por otras instituciones. Este es un principio fundamental. Quiere decir que no pueden mezclarse los documentos producidos por una institución A con los documentos producidos por una institución B. Pero tenemos que ver también que este principio se aplica en los archivos de gestión. ¿Cómo? En los archivos de gestión, los documentos producidos por una oficina no pueden mezclarse con los documentos producidos por otra oficina. Una institución está conformada por varias dependencias que son las unidades funcionales. Por lo tanto, cada unidad funcional debe mantener por separada su documentación, sin mezclarla con la documentación de la otra unidad funcional. El segundo principio que ustedes tienen que conocer es el principio del orden natural. Este principio es fundamental y se refiere al orden en que se conservan los documentos dentro de cada carpeta o expediente. El orden que se le asigna al expediente luego de haber concluido el acto administrativo se mantiene permanentemente durante todo el ciclo vital de los documentos. Eso quiere decir que la forma de organización de las carpetas, de los expedientes, de los files que hacen ustedes en los archivos de oficina, se va a mantener inalterable hasta que lleguen al archivo histórico. Por lo tanto, tenemos que aplicar este principio de manera integral en todas las carpetas. Por favor, tienen que apagar sus audios. Estoy escuchando conversaciones dentro de un hogar. Por favor, tengan cuidado. Bien, este orden que se le asigna a los documentos de un expediente es fundamental. No pueden ustedes alterar ese orden. Ese orden tiene que ser el orden que señala la norma. Ya ustedes pueden percibir que cuando se inicia un acto administrativo, este acto administrativo debe ser tratado como un expediente. Debe ser incorporado en una carpeta y es en esta carpeta donde se van a ir sumando los nuevos documentos que genera el tratamiento de un asunto hasta que culmine este. Por lo tanto, en ese proceso de atención del trámite, se le va a ir dando un orden a cada una de las actuaciones administrativas desde que se inicia hasta que finaliza. Aquí aplicamos además orden interno de cada carpeta, que es un orden ascendente. El documento más antiguo siempre se va a colocar debajo y los nuevos documentos que se generan en la atención del trámite se van a ir colocando encima.
Cada carpeta se conoce como expediente. Ese expediente se va a ir ordenando también de una manera adecuada. Ese orden lo tienen que asignar ustedes. Hay 3 formas de ordenamiento, como lo vamos a ver. Un orden alfabético, un orden numérico o una combinación de ambos sistemas. No olviden ustedes que los expedientes, las carpetas, forman series documentales. Estas series documentales, que están compuestas por varios expedientes o carpetas, deben respetar el orden natural en que fueron producidos. Aquí ya podemos percibir, podemos ver que las series documentales tampoco pueden mezclarse unas con otras. Una serie documental, por ejemplo, para darles una idea, una serie documental de compras va a estar separada de la serie documental de expedientes de personal. O dentro de esta serie dentro de estas series también se pueden hacer subdivisiones de acuerdo a la naturaleza de los trámites que se están realizando. Una serie grande que se produce cada día es la correspondencia corriente. Esa correspondencia corriente no puede mezclarse con las otras series también. Eso hay que tomar en cuenta de acuerdo a este principio del orden natural. Por lo tanto, ustedes tienen que aplicar este principio y no deben alterar el orden interno de las carpetas y las series. Cada carpeta tiene su orden y ese orden debe mantenerse permanentemente. ¿Cuál es la forma de garantizar que ese orden asignado no se pierda? Es la foliación. Cada expediente debe estar numerado, foliado. Por lo tanto, se va a garantizar que el orden que se le ha dado no cambie, inclusive cuando llegue otra persona a su oficina. Si ustedes son promovidos a otro cargo o ustedes consiguen otra ocupación, cuando dejen ustedes la oficina, el orden que ustedes le han dado a los documentos, a los expedientes, se va a conservar por la otra persona y va a respetar, por supuesto, el orden que le han dado ustedes, porque va a estar cada carpeta foliada. Y el tercer principio es el principio de respeto a la estructura interna del fondo. No olviden que el fondo es la documentación total producida por una institución en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, el concepto de fondo es un sinónimo de institución. Y cuando hablamos de la estructura interna del fondo, estamos hablando de la estructura interna de la institución. Y este principio nos dice que tenemos que respetar esa estructura interna. Por lo tanto, los documentos producidos por una unidad funcional, por una oficina, deben mantenerse agrupados sin que puedan ni deban mezclarse con los documentos producidos por otras unidades funcionales. Cada unidad funcional tiene su propio archivo de gestión, su propio archivo de oficina. Por favor, tienen que dejar de conversar, les ruego. No vamos a poder avanzar si ustedes están conversando. Un ratito, mami. ¿Sabes qué están esperando? Pues al Cachito, al entrevistado. Ya va a ser, ¿no es cierto?, su cumpleaños. Por favor, hay alguien que está conversando. Tiene que apagar el micrófono. Hola. Ya. Ya. Compañera Carolina, compañera Emilia, por favor apaguen sus micrófonos.
Mira, muchas gracias. No es nada. Es por el peladito. Mira que para el santo siempre su colita, pues es. Por favor, les ruego que apaguen su micrófono. Su audiencia, sí, no sé si le van a llamar más asustar. Bueno, es difícil, no vamos a poder continuar. Lice, ¿no les puede bloquear usted? No, porque Claudia es la que administra esto. Emilén está que cierre. Dicen, debía de solicitar a la administradora que les corte, ¿qué se llama? Que les corte el audio. Lisa, Ya les buenas di- tardes. Hola, Claudia. Dice, usted está como hospedador. Tiene que ir a participantes y ahí abajo dice silenciar a todos. A ver, un ratito. Y como todavía no estamos juntos, a la tarde El problema es Ya está silenciado todos. Ahora usted tiene que habilitarse, Lice. Usted habilite su audio. Ya están silenciados todos. conversar, sigo escuchando conversaciones. Bueno, espero que ya no. Hay una persona que sigue conversando. La señorita Terrazas Velasco, se nota aquí en la pantalla, licenciado. Buenas noches. Pero no Terrazas Velasco está con su micrófono prendido. No, es imposible, no va a entender que no tiene que conversar. Un minuto, por favor, voy a tratar de solucionar esto. ¿Qué más nos queda por aquí? Ya se alguna cosa. Si él viene cansadito, alguna ¿no? Vamos a hablar. Entonces, en esto que ya están, yo creo que así, no, tenemos, pero a veces es tanto. Wow. Yo he venido aquí para que mis hijos estén con él. He dejado todo. Licen, no se le escucha nada. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Hola. Hola, ¿pueden escuchar? Sí, Lice, ahora sí está bien. Ya, muy bien. Entonces, con esas premisas, conociendo ya cuáles son los tres principios fundamentales, el principio de respeto a la procedencia, el principio de respeto al orden natural y el respeto a la estructura interna del fondo, ya podemos abordar el concepto de archivo.
¿qué vamos a conocer, comprender como archivo para los fines de nuestro trabajo? El archivo es un conjunto orgánico de documentos. Es decir, cuando hablamos del carácter orgánico, estamos haciendo referencia a que son producidos por una institución, sea cual fuere su fecha, su forma y el soporte material. No olviden ustedes que ahora tenemos soportes modernos, a eso se refiere. Pero su característica es que estos documentos deben ser producidos o recibidos por cualquier persona física o moral o por cualquier organismo público o privado en el ejercicio de sus actividades y funciones. Eso es fundamental, porque los documentos que se producen fuera de este marco orgánico, es decir, que aquellos documentos deben ser necesariamente producidos, recibidos o despachados como resultado del ejercicio de las funciones. Estos documentos deben ser conservados, ya sea para servir como testimonio e información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos, y también con el tiempo sirven como fuentes para la historia. Entonces, nosotros tenemos ya una claridad en reconocer qué es el archivo cuando hablamos de documentos orgánicos producidos en el ejercicio de las funciones. ¿Quiénes pueden producir estos documentos? Las personas físicas, nosotros, o las personas jurídicas, que son las instituciones. Por lo tanto, ese archivo es el que tenemos que custodiar, tratar y conservar. Ahora, los documentos que se producen de manera orgánica están enmarcados dentro de la teoría del valor documental. ¿Cuáles son esos valores que tienen los documentos? Vamos a ver que los documentos, desde que se generan, desde que nacen, adquieren valores primarios, los llamamos nosotros. El primer valor primario es el valor administrativo, y está dado este valor por la responsabilidad administrativa de la actuación de un servidor público o privado. Es decir, cuando nace un documento, la persona que está en función de un cargo firma ese documento en nombre de la institución. Por lo tanto, al poner su firma, está asumiendo esta persona responsabilidad administrativa de lo que señala ese documento. Esa responsabilidad administrativa se traslada de manera natural, automática, al documento, y el documento adquiere ese valor administrativo. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene este valor administrativo? Se mantiene inalterable hasta la conclusión del asunto, y a partir de ese momento, cuando se cierra un asunto, formalmente cuando se conforma el expediente, se va a depositar esto en la serie documental a la que corresponde en su archivo de oficina. De acuerdo a la ley, todas estas actuaciones administrativas tienen una duración, después de haberse firmado el último proveído, tienen una duración en el tiempo de 2 años. Por lo tanto, el valor administrativo prescribe después de 2 años de haberse concluido la atención de un asunto. Y eso hace que estos documentos con valor administrativo
se conserven en los archivos de oficina de manera integral y con la absoluta garantía de seguridad, de que no se pierda. ¿Recuerdan ustedes la anterior clase? Hemos hablado de la legislación archivística y hemos visto que el artículo 237 de la Constitución Política del Estado prohíbe la destrucción o sustracción de los documentos de una oficina. Señala que esos documentos deben ser custodiados y además deben ser inventariados en los archivos de oficina. ¿Cuál es el segundo valor que adquieren los documentos desde que nacen? Es el valor fiscal o contable. Este valor fiscal o contable está relacionado con aquellos documentos que se refieren a la ejecución presupuestaria de la institución. Y estos documentos sirven como testimonio de las operaciones propias del gasto y ejecución presupuestaria. Quiere decir que en el caso de los documentos contables ya tienen dos valores, porque además no olviden ustedes que todos los documentos que nacen siempre con valor administrativo. Pero algunos documentos relacionados a la ejecución presupuestaria adquieren un segundo valor, que es el valor fiscal o contable. ¿Cuánto tiempo prescribe este valor? ¿Por cuánto tiempo dura este valor? De acuerdo a nuestra legislación, estos documentos con valor fiscal o contable tienen una duración de 5 años. Eso ya nos muestra que existe responsabilidad para custodiar estos documentos en los archivos de oficina, en este caso de contabilidad, por esos 5 años que señala la ley, sin que puedan ser transferidos a otro nivel de archivo. Y finalmente, todos los documentos contables y no contables nacen con un tercer valor. Se llama el valor legal. Los documentos, al ser producidos como testimonio de los actos administrativos, contienen en su interior derechos jurídicos de las dos partes que actúan en un proceso. No olviden ustedes que las instituciones prestan servicios a personas naturales o jurídicas, y estas personas naturales o jurídicas son las que están incorporados en los documentos. Por lo tanto, toda carta, toda correspondencia, todo documento que se genere está conteniendo derechos jurídicos de esas dos partes que intervienen en un proceso. La persona que ha iniciado el proceso, el trámite, y la institución que atiende ese asunto. Por lo tanto, este valor legal engloba al universo jurídico del que deriva derechos y obligaciones legales que son regulados por la ley, por el derecho común. Y a este carácter se refiere cuando hablamos de calidad de prueba ante la ley. Este valor es el que genera la demanda de servicio a los archivos por medio de las copias legalizadas. Cuando alguien desea gozar plenamente de sus derechos ciudadanos, le exigen que lo pruebe con un documento con valor legal. ¿Y quiénes custodian estos documentos? Los archivos. Por lo tanto, cuando un ciudadano necesita documentar una actuación suya, acude al archivo y solicita copia legalizada de un documento. El valor legal de los documentos es el último valor primario que se conserva y tiene una duración en el tiempo de 10 años. Es decir, todos los documentos que nacen con este valor legal también. Por lo tanto,
un documento debe ser conservado en los archivos hasta que prescriba su valor legal. Una vez que prescribe su valor legal, estos documentos se someten a otro tratamiento. En esta diapositiva podemos ver lo que acabo de señalarles. Miren ustedes, todos los documentos oficiales públicos y privados nacen con distintos valores. ¿Cuáles son esos valores? El valor administrativo es el respaldo documental del acto administrativo, el valor fiscal, el respaldo documental de la gestión presupuestaria y el valor legal, que contiene los derechos de la administración y de las personas. Nuevamente quiero recordarles a ustedes ese artículo 237 de la Constitución que prohíbe la destrucción de documentos. El Código Penal, en su artículo 223, sanciona con 8 años de prisión inclusive a los funcionarios que destruyan documentos auténticos. ¿Por qué tanto celo? ¿Por qué tanto rigor desde lo más alto de la legislación boliviana, en este caso la Constitución, para que se preserven estos documentos? Porque estos documentos contienen los derechos de las personas. Si se pierde un documento, estamos afectando al derecho ciudadano. Y cuando se extravía un documento, se pierde un documento, el ciudadano se va a quejar ante la autoridad jurisdiccional correspondiente para exigir lo que se llama la reposición del expediente. La reposición del expediente es un proceso largo y costoso que solo se da en aquellos casos en que un documento original con valor legal se ha extraviado. Aquí tengo que llamar la atención de algo muy importante, estimados diplomantes. ¿Cómo es posible que pueda perderse el valor legal de un documento? Si nosotros no garantizamos que el documento que genera nuestra oficina, nuestro jefe, nuestra institución, lleve la firma del responsable, la firma autógrafa, si no lleva ese requisito, ese documento carece de valor legal. No le sirve, sino como un indicio, pero es como si no existiera. Por eso ustedes tienen que tener sumo cuidado en que los documentos que están administrando tengan esa firma original. La firma es lo que le da el carácter original al documento. Los facsímiles, por si acaso, algunas instituciones usan un sello facsimilar, no tienen valor legal, carecen de ese valor legal. Ahora, ¿dónde se ubica un documento? En esta diapositiva vamos a ver cuáles son las edades del documento, cuáles son las fases del ciclo vital. Hay un ciclo vital. Hemos visto con ustedes en la anterior diapositiva, hemos visto que, aquí está, vamos a ver. Los documentos nacen en una oficina y luego son transferidos a otro archivo cuando pierden el valor administrativo y el valor fiscal. Estamos viendo ya que los documentos con valor administrativo deben custodiarse 2 años adicionales a la conclusión del asunto. Y los documentos con valor fiscal deben conservarse 5 años adicionales a la ejecución del asiento presupuestario. ¿Y dónde se deben conservar esos documentos? Esos documentos que han perdido su valor, su valor administrativo y su valor fiscal, aún conservan el valor legal, por lo tanto, deben ser custodiados
en otro tipo de archivo que se llama el archivo central. ¿Cuáles son las fases del ciclo vital de los documentos? De acuerdo a nuestra normativa, en Bolivia reconocemos 3 fases. La primera fase es la fase activa y señala que son los documentos los documentos que producen diariamente en las entidades públicas o privadas y se encuentran en uso actual para el cumplimiento de sus funciones, actividades y trámites inmediatos. Esta fase activa nos muestra que cuando hablamos de la fase activa estamos hablando de 1, los documentos en trámite, en curso, los que aún no se han atendido. Esos están activos, se usan cada día. Cada día los va a pedir el jefe de la oficina, el jefe de la institución para ver cómo está el asunto. Las personas involucradas en los trámites van a llamar telefónicamente preguntando cómo está mi trámite. Por lo tanto, esas documentaciones están en una fase muy activa. ¿Hasta cuándo se puede considerar que están en fase activa? Hasta el momento en que prescribe el valor administrativo. Es decir, cuando se extingue el valor administrativo de esos documentos, ya son transferidos a un archivo central. Ahí estas documentaciones entran en la segunda fase, que es la fase inactiva. Por eso decimos que son las documentaciones que han ingresado en receso, no siendo ya necesarias para el uso administrativo actual, pero se hallan hospedadas, alojadas todavía en las oficinas de origen o han sido retiradas a cualquier depósito dentro de la misma repartición. ¿Qué es ese depósito? Es el archivo central. Es posible que en las instituciones donde ustedes trabajan no exista un archivo central. Si esa fuese la situación, ustedes tendrán un problema muy serio porque si ustedes conservan en sus archivos de oficina documentaciones que están en fase inactiva, ustedes en su archivo de gestión ya están asumiendo la responsabilidad de un archivo central. Estos documentos que están en la fase inactiva ya no tienen un uso permanente para la administración de la institución, pero tiene valor potencial para sus diversas finalidades. ¿Cuáles son esas finalidades? Recuerden ustedes el valor legal de los documentos. Mientras se mantenga ese valor legal de los documentos, las personas que están involucradas en esos trámites van a continuar solicitando copias legalizadas de esos documentos. Y en la institución no se le puede decir a una persona que no tenemos sus documentos, porque tenemos responsabilidad funcionaria para custodiar esos documentos. Pero la fase inactiva es la segunda fase del ciclo vital. Hay una tercera fase. ¿Qué pasa con esos documentos que ya no son útiles a la institución ni a las personas? ¿Qué pasa con esos documentos cuando prescribe el valor legal que hemos señalado con ustedes desde 10 años? Estos documentos deben ser transferidos desde el archivo central a los archivos históricos. Así se los llama a los archivos que custodian documentaciones con valor permanente. Es decir, un valor que ya no se pierde más. Por lo tanto, la tercera fase del ciclo vital es la fase de valor permanente y corresponde a las documentaciones que han sido ya transferidas desde los archivos centrales a los archivos históricos. Se los conoce también como archivos públicos porque prestan servicio público general, por haberse reconocido el valor de esas
documentaciones para las finalidades ulteriores. ¿Cuáles son esas finalidades ulteriores? Miren ustedes cómo adquiere una importancia singular estas documentaciones, que un día han sido documentos para responder a un trámite, pero con el tiempo alcanzan esta condición de valor permanente y son esenciales para la investigación científica. Los archivos históricos de todos los países reciben investigadores profesionales que estudian diversas problemáticas de un país. ¿Cómo se construyen esa problemática? Sobre la base de los documentos oficiales con valor legal. En esta diapositiva vamos a ver gráficamente, cómo se va generando estas fases del ciclo vital y los tipos de... Miren ustedes, aquí tenemos instituciones. Estas instituciones, todas, como resultado de su trabajo de atender las solicitudes de personas naturales y jurídicas, están creando los archivos de oficina, que son estos tipos que estoy graficando acá. Todas las instituciones, como resultado de su trabajo, generan los archivos de oficina. Pero vean ustedes qué está sucediendo. Estos archivos de oficina están custodiando las documentaciones hasta que prescriba su valor administrativo. Y miren ustedes, cuando prescribe su valor administrativo, inmediatamente estamos hablando ya de la existencia de otro archivo, que es un archivo central. Miren ustedes la institución que produce los documentos como resultado de la atención del trámite, tiene un archivo central. Aquí hemos puesto como ejemplo otra institución, tiene también su propio archivo central. En el archivo central se custodian las documentaciones hasta que prescriba su valor legal. Miren ustedes, cuando pasa, se transfiere a un archivo que llamamos archivo intermedio, que concentra las documentaciones de todos los archivos centrales. Pero este archivo intermedio, a su vez, transfiere las documentaciones evaluadas ya al archivo histórico. Como pueden ver ustedes, aquí vemos las tres fases del ciclo vital. Mientras estamos en los triángulos, ahí estamos hablando de los archivos de oficina, y estos archivos de oficina custodian la documentación en su fase activa. ¿Cuáles son los valores? Recuerden ustedes, valor administrativo y valor fiscal. ¿Por cuánto tiempo? El valor administrativo 2 años, el valor fiscal 5 años. Cuando prescriben esos valores, se transfieren al archivo central. En ese archivo central se custodian los documentos hasta que prescriba su valor legal. Todos los documentos que están en el archivo central están en la fase inactiva de su ciclo vital. Esa fase inactiva se traslada también al archivo intermedio. Solamente para que ustedes conozcan, porque ese no es tema de este diplomado. El archivo central, de acuerdo al decreto 25046, debe custodiar documentos hasta que cumplan 15 años. Pasados los 15 años, transfieren su documentación inactiva al archivo intermedio, donde los documentos van a permanecer sometidos a estudios científicos por parte de profesionales archivistas e historiadores, hasta alcanzar la edad de 35 años. Cuando los documentos alcanzan la edad de 35 años, son ya documentos considerados de valor permanente y por eso se transfiere al archivo histórico. No todos los documentos que se generan en la institución llegan al archivo histórico. Les quiero dar algunos parámetros. En países muy avanzados, países del primer mundo,
el porcentaje de documentación que llega hasta el archivo histórico del total que se produce es del 5%. Quiere decir que el 95% de los documentos no va a llegar al archivo histórico y se va a depurar en el archivo intermedio. El archivo intermedio es el que va a garantizar la creación de una memoria histórica. Pero hemos visto, solo el 5% en algunos países llegan a esta condición. En otros países son más conservadores y garantizan un tratamiento a sus archivos de tal manera que al archivo histórico llega el 15% de toda la documentación producida. Pero en otros países no existe una normativa que permita realizar esta tarea. Y en esos países donde no existe una norma y un ente rector que garantice ese trabajo, suele darse el caso de dos tendencias. Por un lado, hay gente en altos niveles de la administración pública que hace lo imposible para destruir las documentaciones públicas. Cuando éstas prescriben en su valor legal, consideran que ya no tienen ninguna importancia y para evitar problemas de administración, por ejemplo, archivos intermedios, que requiere mucho dinero, mucho presupuesto, prefieren destruir lo más posible de esa documentación. Sin embargo, hay otra tendencia de profesionales archivistas que reclaman y exigen que las documentaciones no se destruyan, cumpliendo así la ley y además lo ponen bajo el amparo de la Constitución Política del Estado sobre la base del artículo 99 que declara a los documentos de los archivos históricos como patrimonio documental de la nación. Lo que tenemos que ver también aquí es, aquí pueden ver ustedes las fases del ciclo vital, ¿no? Activa, inactiva y de valor permanente. Estas diapositivas que ya están en su poder les van a ayudar a ustedes a comprender cómo en el trabajo que realizan ustedes se aplica una teoría científica de los archivos. Este diagrama nos muestra las fases del ciclo vital, que son 3, activa, inactiva y de valor permanente. Nos muestra el régimen de custodia con los archivos de gestión, los archivos centrales, el archivo intermedio y el archivo histórico. Existe un archivo central por cada institución, pero vean ustedes, existe un solo archivo intermedio por órgano de poder. Quiere decir que si aplicamos la teoría a la realidad boliviana, debíamos tener 4 archivos intermedios. Uno del poder legislativo, un segundo archivo intermedio del poder ejecutivo, del órgano ejecutivo, uno tercero del órgano judicial y un cuarto del órgano electoral. Pero vean ustedes, el país solo debe tener un archivo histórico nacional, exclusivamente. Con ese preámbulo podemos hablar ahora del documento público, que es ya el tema que nos interesa abordar en esta noche. ¿Qué es el documento público? Este documento público se llama también documento auténtico. En primer lugar, un documento auténtico es un testimonio de un acto administrativo.
Este testimonio es emitido por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones. Quiere decir que no todos tienen esa competencia de emitir un documento, de firmar un documento. Solo ciertos niveles de la institución pueden hablar en nombre de la institución. Esa es una autoridad competente. Pero el testimonio de ese acto administrativo debe ser emitido en el ejercicio de sus funciones. Vean ustedes el límite legal que establece con claridad este concepto. Por lo tanto, cuando hablamos de un documento auténtico, hablamos de un documento producido en un soporte original. La carta, la correspondencia es un soporte físico, pero debe ser original, recibido o producido por una persona o entidad en el ejercicio de sus funciones o actividades. Por eso se caracteriza por su legitimidad, ya que está emitido por la autoridad competente y está dotado desde su origen de los valores primarios, que ustedes ya conocen cuáles son: el valor administrativo, fiscal o contable y el valor legal, desde el momento de su generación. Por lo tanto, documento público es cualquier documento formulado por cualquier medio expresivo como medio específico para probar, describir, comunicar o informar algo dentro de la estructura, la función, la actividad y los trámites de cualquier entidad pública o privada en cualquier parte y en cualquier época. Vean ustedes el alcance que tiene el concepto de documento auténtico. Lo que ustedes conservan en sus archivos debe ajustarse a este concepto. Y estamos viendo ya que el documento auténtico siempre es resultado de un acto administrativo, se convierte en un testimonio de ese acto administrativo. Está emitido siempre por la autoridad competente, pero en el ejercicio de sus funciones. Y nos reitera que debe ser documento original, en doble sentido, recibido o producido, es decir, generado por nosotros o recibido por nosotros en el ejercicio de nuestras funciones. El elemento fundamental para que este documento auténtico tenga valor de prueba es que tiene que ser siempre un documento original. Si no es un documento original, no tiene ese carácter de prueba. ¿Cuándo se pierde ese carácter de prueba? Cuando el documento es una copia simple, una fotocopia simple. Veamos sus características. Los documentos auténticos tienen que ser originales y son únicos en su género. No existen dos documentos originales o auténticos iguales, no. Cada documento es único en su género. Imagínense lo que sucedería si se pierde. Si se pierde un documento, se está perdiendo el testimonio de un acto administrativo y eso genera responsabilidad en la función que ustedes desempeñan. Porque cuando no se ubica un documento, lo que no se está ubicando es ese testimonio con valor legal del acto administrativo que se ha generado en la oficina. Es testimonial. El documento público auténtico registra los actos de las instituciones dentro del Estado de Derecho y la ley. Todo lo que se realiza en una institución está enmarcado en un reglamento. Nadie puede eludir esa norma. Esos reglamentos están elaborados respetando el Estado de Derecho, respetando la ley. Tiene valor probatorio. ¿Por qué tiene valor probatorio?
porque al ser un testimonio original de un acto administrativo, evidencia el origen, la estructura, las funciones y actividades de la administración o la persona por las que se ha creado el documento. Al ser un documento testimonial, ha sido emitido por una autoridad competente, ahí se ha originado. Pero esa autoridad competente tiene funciones dentro de una estructura institucional, forma parte de la estructura institucional. Por lo tanto, estamos hablando de una administración institucional. El carácter de auténtico y legítimo. Estos documentos originales, que son testimonio de los actos administrativos y tienen valor de prueba, se convierten en documentos extendidos en derecho por la autoridad competente. Por lo tanto, legítimamente producidos. ¿Cuáles son sus características internas? Las firmas originales, autógrafas. Quiere decir que tienen que estar hechos con un elemento escritorio, un bolígrafo, impreso por la autoridad en el papel, sobre el papel. Los sellos, el CITE identifica con su sigla a la oficina que ha creado el documento, el número de correspondencia que ha generado, el número de informe o de nota interna que ha generado, el destinatario, a quién está dirigido ese documento y el contenido, de qué trata el documento. ¿Cuáles son sus características externas? El soporte físico, los logos institucionales, el marbete, la dirección de la institución, la estructura del documento, la tipología documental. Cada institución tiene un diseño específico de sus documentos oficiales. Tiene un marbete, un logo institucional que lo diferencia del resto. Esas son sus características externas. En cambio, las características internas se refieren al contenido, a la identificación del número de correspondencia, a la firma de la autoridad competente y a los sellos originales. ¿Cuál es la naturaleza del documento auténtico? Por todo lo que hemos señalado, los documentos auténticos tienen fuerza probatoria, es decir, se aceptan como testimonio legítimo y legal en los estrados judiciales, cuando hay un problema planteado por una persona. Constituyen el respaldo material de los actos administrativos. Ustedes han escuchado que cuando se genera un acto irregular en las instituciones, rápidamente el juez sumariante instruye un proceso administrativo y le otorga a la persona acusada de esta irregularidad a que presente sus descargos. ¿Cómo presenta sus descargos? Mediante testimonios con valor legal, es decir, con este respaldo material de un acto administrativo. Los documentos auténticos se producen por un conducto regular establecido dentro de las jerarquías organizativas. Esto es muy importante. Cuando existe una solicitud de una persona natural a la institución, ¿quién determina si se va a dar tratamiento a esa solicitud y dónde se va a tramitar? Esa es una decisión de una jerarquía administrativa. Puede ser el jefe de la oficina,
Pero si su competencia no es suficiente para tratar ese trámite, este documento va a ir al nivel superior jerárquico hasta llegar a la máxima autoridad ejecutiva. Generalmente los documentos llegan siempre por conducto regular hasta la máxima autoridad ejecutiva, y la máxima autoridad ejecutiva, analizando el contenido de esa solicitud, deriva a la unidad funcional correspondiente que dentro de sus funciones puede dar tratamiento a ese tema. Los documentos auténticos se producen de acuerdo a las funciones y competencias de los órganos administrativos. Eso quiere decir, por ejemplo, que un tema de salud no lo puede tratar el Ministerio de Educación y viceversa. Un tema económico lo va a tratar el Ministerio de Desarrollo Económico, de Economía y Finanzas. Pero un tema productivo lo va a analizar el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces es importante observar que dentro de cada carta están implícitas las funciones y competencias de los órganos administrativos. Y finalmente deben cumplir con los siguientes requisitos: legalidad y forma de definición. La estructura. Vamos a ver la estructura de un documento. Todos los documentos deben ser debidamente identificados, y esta identificación se los realiza generalmente por medio de lo que conocemos como CITE. Este CITE proporciona la datación tópica, es decir, el lugar, la datación crónica, la fecha, el tiempo, dónde se ha producido el documento y cuándo se ha producido el documento. Finalmente, tiene que identificarse el órgano productor, que es el que da origen al documento, con claridad. Si una institución tiene 10 unidades funcionales, cada unidad funcional tendrá un código propio como órgano productor. El número correlativo del documento público, complementado con la gestión correspondiente. Entonces, el CITE nos va a dar este código normalizado que identifica a la oficina que está produciendo el documento, el número de documento que ha generado en ese momento, identificando el año al que corresponde. El segundo elemento en su estructura, el destinatario. ¿A quién está dirigido el documento público? Tiene que tener un destinatario específico. Tercero, el contenido. En el contenido está la exposición del asunto que ha motivado la elaboración, la creación del documento público. Cuarto, el autor o productor. Como autor vamos a identificar al servidor público que en cumplimiento de sus funciones elabora y firma el documento público. Es decir, es la autoridad competente. Y el productor va a ser la unidad funcional de la institución que respalda orgánicamente la elaboración del documento público. Estos elementos que estamos mencionando forman la estructura de un documento auténtico. Y lo más importante, la firma o rúbrica. Sin la firma o rúbrica, no existiría un documento auténtico. Puede cumplir el código de identificación, el destinatario, el contenido, el autor o productor puede estar señalado, identificado, pero si no ha firmado, ese documento no tiene valor legal. Si no tiene lugar, si no tiene datación tópica,
tampoco tiene valor legal. Si le falta alguno de estos elementos, se pone en duda su condición de valor legal. Si no tiene lugar, si no tiene fecha, pero si no tiene firma o rúbrica, no tiene valor legal. ¿Qué es la firma o rúbrica? Se debe entender como un grafo manuscrito, es decir, una escritura gráfica, que es siempre manuscrita, hológrafa y o autógrafa, es decir, lo hace la misma persona, que representa o refleja el nombre y apellido de una autoridad, de una persona, y que es escrita de propia mano de esa persona. Tiene fines identificatorios, identifica a la persona que ha firmado, jurídicos, es decir, genera responsabilidad del que está firmando, y representativos, habla en nombre de una institución. ¿Cuál es su finalidad? Identificar, asegurar o autentificar la identidad de un autor o de emitente, o también como una prueba de consentimiento y de verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en un documento y que tiene carácter legal. A ver, cuando una persona debe firmar un documento, esta persona antes va a revisar minuciosamente ese documento, el contenido de ese documento. Si en su revisión observa que hay errores o imprecisiones, va a devolver y va a decir corrija. ¿Por qué razón? Porque en cuanto firma esa documentación, está dando su consentimiento, está aprobando esa información contenida en un documento, y lo que es más importante, está asumiendo responsabilidad por el contenido de ese documento. Hay un dicho muy célebre en los estados judiciales. Dice: usted tiene derecho. Todo lo que diga o haga puede y será usado en su contra. Eso es exactamente lo que significa el documento. Todo aquello que una persona ha firmado, todo lo que diga por escrito, puede y será usado en su contra. Pero por supuesto también le sirve a la persona para descargar una responsabilidad. Esta estructura y estos requisitos tan claros los deben garantizar ustedes. Ustedes son los que garantizan que estos documentos tengan ese valor legal. Por lo tanto, cuando se produce un documento, se produce siempre en dos ejemplares. Un original que está dirigido al destinatario y una copia original que se queda como testimonio en el archivo. Los dos documentos deben estar firmados por el puño y letra del autor del documento, es decir, de la autoridad del documento. Por eso remarcamos el concepto de autenticidad. Como autenticidad, reconocemos aquellos documentos que fueron extendidos, creados con las solemnidades legales por un funcionario competente, es decir, autorizado para darle fe pública con su firma, con la previa concepción de que la fe pública es, vean ustedes, la veracidad. Un documento siempre se refiere a un acto veraz,
confianza. La institución deposita su confianza en un funcionario o autoridad legítima. Es decir, ese funcionario tiene autorización para firmar un documento. Estos conceptos, principios, son atribuidos a servidores públicos y privados también. Y se refiere a que alcanzan estos principios en cada uno de sus actos, hechos y contratos realizados o producidos en su presencia y que se tiene auténticos y con fuerza probatoria mientras no se demuestre su falsedad. Así que, estimados diplomantes, cuando ustedes tengan en sus manos una carta, verifiquen que todos estos principios se están plasmando en esa carta. Que todas esas características internas y externas están reflejándose en cada documento que ustedes custodian. La fe pública tiene como base a los actos administrativos que realizan los servidores públicos y privados durante el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, solo pueden firmar en nombre de la institución mientras duren en el cargo en el que han sido posesionados. Por eso se dice que estos documentos que contienen la fe pública son emitidos por el ejercicio de la potestad administrativa. Esa potestad administrativa de firmar en nombre de la institución es el que produce efectos jurídicos sobre el administrado. ¿Quién es el administrado? Las personas que intervienen en un trámite. Y aquí ustedes ya pueden comprender por qué estas personas, llamados los administrados, tienen derecho de acceder a esa documentación. Porque en el fondo, los expedientes que custodiamos nosotros son de propiedad titular de aquellas personas jurídicas o naturales que están involucradas en el trámite. En otras palabras, nosotros guardamos los archivos de la ciudadanía. Por eso decimos que es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume de legítimo un documento cuando el procedimiento administrativo se encuentra normado y es ejecutado por los organismos de la administración del Estado, público y privado, durante el ejercicio de sus funciones y atribuciones. ¿Cómo? Se plasman siempre en documentos públicos producidos o recibidos en el ejercicio de su competencia delegada por ley, en el marco de transacciones comerciales o en el curso de cualquier asunto. No podemos perder de vista estas características. Como pueden ver ustedes, detrás de cada documento tenemos muchas particularidades. Por lo tanto, tenemos que tener sumo cuidado en el momento de realizar la tarea de custodiar ese archivo. Ese archivo, como han visto ustedes, es de propiedad institucional, pero ese archivo pertenece también como titularidad a todas las personas que están involucradas en los trámites. Por esa razón, cuando una persona se aproxima a nuestra institución y pide una copia legalizada, no le podemos negar ese derecho, porque está amparado en la Constitución Política del Estado, en el derecho de petición. El artículo 24 de la Constitución Política del Estado le faculta el derecho a este ciudadano de acudir a las instituciones públicas o privadas para exigir, solicitar la copia
de un documento auténtico en el que esté involucrado. Cuando se habla de una copia auténtica, legalizada, solo se puede generar a partir de un documento con valor legal. Si en nuestro archivo guardamos fotocopias simples, ya no podemos generar copia legalizada. Esa importancia tienen ustedes que tener. Necesito, Claudia, que me habilites la función de compartir pantalla. Papito, ¿qué te he dicho de arrastrar? Ya se lo habilito. Sí, por favor. Bueno, tenemos que ver. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver el procedimiento documentario boliviano. Perdón. Faltaba un tema más. Aquí está. Faltaba un tema más. Un minutito. Vamos a ver. Este tema más vamos a ver. Aquí está. Documento público. La validez del acto público mediante la firma autógrafa. Estamos reiterando, remarcando con mucha insistencia la necesidad de que ustedes garanticen que todo documento que se genere en sus oficinas lleve siempre una firma autógrafa. ¿Por qué es importante? Es en realidad esencial. Porque se basa en el marco jurídico, técnico y administrativo, que señala que todos los documentos públicos que tengan reconocimiento de auténtico deben llevar la firma autógrafa del servidor competente en la administración de su institución para su debida motivación y fundamentación. Son términos jurídicos que le permiten garantizar su reconocimiento de auténtico. Aquellos documentos que no llevan este carácter de firma autógrafa no tienen valor auténtico. Ahora, ustedes tienen que preguntarse qué sucede con los documentos modernos, es decir, los documentos electrónicos. Los documentos electrónicos ya no llevan firma autógrafa, ¿verdad? Pero llevan la firma digital. La firma digital es administrada por la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información de Bolivia y otorga firmas digitales a cada ciudadano que lo solicite, garantizando que el uso de la firma digital sea exactamente la misma que se hace en la firma autógrafa. Es decir, esa garantía de seguridad, porque si alguien quiere suplantar a una persona y va a adulterar un documento, va a falsificar la firma de la autoridad. Pero, por supuesto, una persona va a indicar que no es su firma y va a ser sometida a un examen de peritos para determinar si es o no es firma autógrafa, autógrafa de mano propia. En la firma digital la seguridad es mucho mayor porque se basa en códigos de seguridad, de alta seguridad, encriptados, que solo conoce la persona titular de la firma digital. Por lo tanto, cuando se genera un documento electrónico, viene con la firma digital, que es el símil, o sea,
similar en su alcance legal a la firma autógrafa. Veamos el procedimiento documentario boliviano. Bolivia ha avanzado notablemente en dotarse de un procedimiento documentario. En el procedimiento documentario boliviano reconocemos 5 fases. La fase del trámite, cuando se origina un documento, es decir, cuando se inicia un trámite, cuando se origina un proceso, hasta la creación del documento auténtico, que es cuando esa persona, esa autoridad competente, atiende el asunto y mediante un documento formal, manuscrito, crea el documento auténtico. Luego viene la formación del expediente. Una recomendación que les hago a ustedes. En cuanto ustedes generen la atención de un trámite, tienen que crear una carpeta. Esa carpeta tiene que estar debidamente identificada. En esa carpeta se van a ir insertando durante el proceso, durante el trámite, todos los actos que han generado atención hasta la conclusión del asunto. Esos actos están expresados en documentos auténticos. Por lo tanto, a la conclusión del trámite vamos a tener un expediente formado que va a estar garantizado en su integridad en una carpeta. Y como les dije, ya con su orden natural, respetando el principio del orden natural de las series, y para garantizar que no se pierda ninguna actuación, foliada, numerada en sentido ascendente, desde el primer documento que va a estar siempre debajo hasta el proveído final con el que se cierra un asunto que va a estar siempre encima. Luego viene la organización del archivo de oficina y finalmente los servicios que debe prestar el archivo de oficina. Cuando se inicia el trámite, debe existir un control. Ya se ha institucionalizado en la administración pública y privada la creación de una ventanilla única de atención. Es una oficina de control de correspondencia. Esa oficina centraliza la documentación que sale, el registro de la documentación que llega y el registro de la documentación que sale de la oficina. Esta oficina de control de correspondencia implica el tratamiento eficiente, homogéneo, normalizado, racional y armónico de la correspondencia que ingresa y sale de la entidad. Ninguna correspondencia oficial puede ingresar o salir sin pasar por la oficina de control de correspondencia, de esa ventanilla única. La ley es muy clara al respecto. Una ley obliga a que toda institución cuente con un registro de la correspondencia que ingresa o que sale de la entidad. Por lo tanto, implica la centralización del ingreso y salida de la correspondencia y posibilita el control de la gestión documental, el flujo que va a seguir dentro de la institución. ¿Cuáles son las normas de procedimiento que están señaladas en la ley? Toda correspondencia que ingresa a la institución debe ser recibida y procesada por la Oficina Central de Correspondencia. Si es que una correspondencia ha llegado de manera directa a un nivel superior jerárquico, esta persona superior jerárquica
tiene el deber y la obligación de derivarla a la Oficina Central de Correspondencia. ¿Cuándo se da eso? ¿Y con qué frecuencia? Se dan aquellos casos en que una persona, usando la influencia que tiene con una autoridad por la amistad o por cualquier otra situación, prefiere entregarle personalmente el inicio de un trámite. Y le dice, te lo he traído personalmente para que lo atiendas, por favor. Pero la autoridad conoce la ley, conoce la norma. Lo va a recibir, pero inmediatamente lo va a derivar hasta la Oficina Central de Correspondencia para que ingrese y sea sellada. Si incumple este paso, esta norma de procedimiento, esa solicitud puede ser anulada porque no ha cumplido el ingreso en esa Oficina Central de Correspondencia. Toda correspondencia que llega debe ser registrada y llevar desde el inicio una única hoja de ruta. Se le va a adjuntar, en cuanto ingrese a la institución, una hoja de ruta donde se indique quién es el remitente, qué asunto trata y quién debe atender. La definición de quién debe atender corresponde a la máxima autoridad. ¿Qué sucede si no hay una hoja de ruta implementada? Hay que sugerir, hay que recomendar que se habilite. La hoja de ruta es un poderoso instrumento del control del trámite. Generalmente, la mayoría de las instituciones ya ha avanzado en este tipo de control, inclusive con sistemas informatizados, con sistemas de atención de asuntos. La Oficina Central de Correspondencia es la única unidad que debiera adjuntar hojas de ruta a la correspondencia que ingresa. ¿Por qué razón? Porque esta oficina es la que le va a asignar el número de trámite con el que se va a atender dentro de la institución. Este número de trámite en las oficinas que ya han automatizado la gestión administrativa, lo genera el software de manera automática. Si no existiera eso, la persona que está a cargo de la Oficina Central de Correspondencia le va a asignar un número único de trámite que va a ser la referencia que se va a usar cuando el ciudadano que está involucrado en el trámite pueda preguntar por teléfono o por correo electrónico cómo está su trámite. No tiene que explicar de qué se trata, simplemente tiene que mencionar el número único de trámite que se le asigna precisamente por parte de la Oficina Central de Correspondencia. El número de la hoja de ruta debe iniciarse cada año con el número 0001 y continuar durante la gestión de manera correlativa hasta el último que alcance en ese año. Existirá un solo formato de hoja de ruta dentro de la institución. Eso para evitar duplicación de trámites. Toda correspondencia que sale de la entidad debe ser numerada y registrada por la Oficina Central de Correspondencia, no pudiendo salir ningún documento de la entidad sin tener su número correspondiente y ser debidamente registrado. Esto que puede parecer superfluo, hasta innecesario, tiene una importancia cualitativa, porque determina responsabilidad. Cuando alguien señala que ha emitido una correspondencia y esta correspondencia sale de la institución, ya genera responsabilidad porque se está haciendo una representación institucional fuera del ámbito orgánico de la institución.
¿Recuerdan ustedes un caso muy interesante que se generó recientemente en nuestro país? Cuando se suscitó este terrible problema de los respiradores inservibles con sobreprecio que se compraron en España. Ahí estaba involucrado un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cónsul de Bolivia en Barcelona. Este cónsul ha tomado la previsión de enviar un informe oficial haciendo conocer cuáles han sido las acciones que él ha seguido. Ese documento ha llegado hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores físicamente, pero por vía electrónica ha llegado en tiempo real. Es decir, ha llegado antes que el documento físico. El documento físico ha ido a la Oficina Central de Correspondencia, el funcionario ha revisado su contenido, ha puesto el sello y ha derivado a una autoridad. Cuando se suscita el problema, la sociedad se enteró de esta situación a través de las redes sociales. Y finalmente se convocó a este cónsul y este cónsul pudo demostrar exactamente qué hizo gracias a que envió la correspondencia y esta fue debidamente registrada en esa oficina. Por lo tanto, es su descargo. Con eso mismo lo han acusado y él con ese descargo ha salvado las responsabilidades. Ustedes conocen la historia, la ministra Longaric dijo que no se enteró de la existencia de ese trámite porque fue mal direccionado. Fíjense ustedes la importancia que tiene una oficina central de correspondencia. Esta oficina central de correspondencia no puede realizar acciones fuera de la normativa a la que está sujeta. En esta diapositiva vamos a ver cuál es el flujo. En cualquier institución, este es el esquema básico de la gestión de la correspondencia. Esto que ven en azul ustedes en la parte superior se refiere a las entidades estatales y privadas y a las personas naturales. Es el universo externo con el que se relaciona nuestra oficina. ¿Cómo se relaciona ese universo externo con nuestra oficina? Por medio de una correspondencia oficial. Aquí está. Vean ustedes, entrega una correspondencia oficial. Aquí está la Oficina Central de Correspondencia. Recibe esa correspondencia y lo deriva a la autoridad competente, donde se inicia ya la gestión administrativa del trámite. Mientras más complejo sea el asunto, la atención de ese trámite puede estar a cargo de un nivel superior, una gerencia general, una presidencia, o puede ser derivada a las direcciones, y las direcciones pueden derivarla a las unidades. Y fíjense ustedes, todas están interrelacionadas. Mientras más complejo el asunto, más unidades funcionales atenderán el mismo. Por lo tanto, mientras más complejo sea el trámite, el expediente será más voluminoso. En esta otra vamos a ver ya gráficamente lo que estamos señalando. Aquí está el universo externo, las instituciones estatales, empresas privadas, personas naturales que se relacionan con nuestra institución a través de la Oficina Central de Correspondencia. Miren lo que hace la Oficina Central de Correspondencia. Deriva al primer destinatario. Puede ser cualquier unidad de gestión, desde la máxima autoridad hasta una dirección, dependiendo de las competencias que tienen para atender asuntos. Y miren ustedes, se realiza la gestión. Si en esta primera unidad se completa la atención del asunto, quiere decir que se cierra, y fíjense qué sucede cuando se cierra. Cuando se cierra un asunto, esta unidad de gestión envía el documento
original, la carpeta original que contiene la solicitud del trámite y la acción administrativa y lo envía al archivo de gestión. Pero vean ustedes cómo genera una copia original, bueno, un original en realidad la respuesta, deriva por medio de la oficina de correspondencia y sale al destinatario. Pero en el caso de que esta unidad de gestión no pueda resolver por sí misma el asunto, deriva a un segundo destinatario, a una segunda unidad de gestión que puede atender efectivamente el trámite y si ese fuese el caso, enviará el expediente al archivo de gestión y la respuesta a la persona interesada por medio de la Oficina Central de Correspondencia. Si la segunda unidad de gestión fuese incapaz de generar atención efectiva al asunto, pasará a una tercera, a una cuarta, a una quinta, sucesivamente. Pero vean ustedes cómo ya se ha creado el expediente, la carpeta, y siempre ese expediente, esa carpeta, irá a un archivo de gestión. ¿Cuál es la novedad acá? Acá vemos ya la fase activa, ¿verdad?, del ciclo vital de las documentaciones. Pero ya en la parte inferior, vean ustedes, hay una acción que se llama transferencias. Quiere decir que cuando prescribe el valor administrativo, esas carpetas, esos expedientes, se transfieren al archivo central. Eso quiere decir que los archivos de gestión son apenas una parte integrante del sistema clásico de archivo. ¿Cuál es ese sistema clásico de archivo? Miren ustedes en esta diapositiva cómo podemos ver los componentes del sistema clásico de archivo. En primer lugar, siempre está ese universo externo al que atiende nuestra institución. Ese universo externo se comunica siempre por medio de correspondencia oficial con valor legal, auténtico, etcétera, etcétera. Y la entidad, luego de realizar la gestión administrativa, va a enviar sus carpetas ya con la atención debidamente atendida al archivo de gestión. El archivo de gestión o el archivo de oficina va a custodiar esos documentos, y ustedes ya lo saben, hasta que prescriba en estos documentos el valor administrativo y el valor fiscal. Por lo tanto, una vez que prescribe el valor administrativo o el valor fiscal, se transfieren las carpetas que han prescrito en el valor administrativo, que es el primer valor primario, se transfieren al archivo central. Aquí está el archivo central. Este archivo central administra los documentos, los custodia, los sistematiza hasta que prescriba en ellos el valor legal y, a su vez, cuando los documentos cumplen 15 años después de haberse cesado los asuntos, señala que hay una segunda transferencia, una transferencia secundaria al archivo intermedio. Y como hemos visto con ustedes, la fase inactiva se extingue totalmente y el archivo intermedio tiene que dar tratamiento a esa documentación inactiva y tiene un plazo de hasta 35 años de edad del documento, pasado el cual puede ser transferido al archivo histórico. Pero no solamente